Con el gusto de verlos nuevamente para abordar dentro del módulo de lípidos el tema número 8 que versa sobre el deterioro térmico que sufren los lípidos cuando son procesados a altas temperaturas. Entonces, cuando alimentos que contienen lípidos son sometidos a altas temperaturas, se va a presentar un fenómeno de descomposición térmica. Esta química de la oxidación de los lípidos a elevadas temperaturas es muy compleja. Son reacciones muy diversas que concurren de manera simultánea. Reacciones de tipo oxidativas y reacciones de tipo termolíticas. Y aquí, a diferencia de lo que hemos visto en los temas anteriores, que versan sobre la autooxidación, donde veíamos que únicamente los ácidos grasos insaturados eran sujetos de una degradación o descomposición oxidativa, aquí vemos que también los ácidos grasos saturados van a sufrir una descomposición. Es una novedad. Este es un esquema interesante donde vemos todas las vías que ocurren cuando tratamos térmicamente alimentos que contienen lípidos, en los cuales hay ácidos grasos, ésteres o tracilgliceroles que pueden ser saturados o insaturados y que pueden ocurrir reacciones tanto de descomposición térmica, termolíticas, como oxidativas con los ácidos grasos saturados. Con los insaturados, igualmente, reacciones termolíticas y reacciones oxidativas. Tal vez vamos primero con lo más fácil, que sería los insaturados. Las reacciones oxidativas que se generan a altas temperaturas y que sufren los lípidos cuando son procesados a altas temperaturas, pues van a ser del mismo tipo que ocurren en la autooxidación. Se van, nada más que aquí en este caso, muchos de los productos volátiles que se generan en la autooxidación, pues por la alta temperatura a la que están siendo sometidos estos productos, pues se van a la atmósfera. Lo que se acumula son esencialmente dímeros y los volátiles de la autooxidación pues se dispersan. En el caso de las reacciones termolíticas, los ácidos grasos insaturados se degradan hacia dímeros acíclicos y dímeros cíclicos. Veamos ahora qué ocurre con los ácidos grasos saturados. Las reacciones termolíticas, ¿sí?, van a sufrir los ácidos grasos saturados, ejemplos podría ser palmítico, esteárico, láurico, ¿sí?, van a llevar hacia ácidos gasos libres, hidrocarburos, acroleína, cetonas, ésteres de propenodiol, y las reacciones oxidativas que sufren los ácidos grasos saturados van a resultar del ataque del carbono alfa, beta, gamma, delta con respecto al carbono del enlace éster del ácido graso. Por eso están estas nomenclaturas. Y los productos son alcanos de cadena larga, hidrocarburos, ¿no?, aldehídos, cetonas y lactonas. Veamos ahora cada una de estas reacciones por separado. Primero la termólisis, que es la descomposición térmica no oxidativa. Y veamos lo que ocurre con las reacciones térmicas no oxidativas, es decir, la termólisis, primero de las grasas saturadas. ¿De qué rango de temperaturas estamos hablando? Pues de 200 a 700 grados centígrados. Aquí, ¿cuáles van a ser los productos que se van a generar? Los siguientes: hidrocarburos de tipo alcanos, alquenos, ácidos grasos libres, cetonas, monóxido y dióxido de carbono y acroleína. Bueno, en estas condiciones, en el caso de los tracilgliceroles, las reacciones de termólisis van en un primer paso de venir en la formación de un anhidrido ácido y de un 2-oxopropil éster. Cada uno de estos dos van a tener una secuencia de reacciones distinta. El anhidrido ácido va a descomponerse en dióxido de carbono y una cetona simétrica, mientras que el 2-oxopropil éster se va a descomponer en acroleína y ácidos grasos libres. En este esquema vemos el detalle de estas reacciones en esta lámina. Partiendo de la termólisis,
de un triacilglicerol. Aquí tenemos el triacilglicerol. En estas condiciones, a altas temperaturas, los carbonilos van a estar muy activos por las altas temperaturas, se van a estar ionizando. Al estarse ionizando van a poder atacar a un enlace éster contiguo. En este caso lo ejemplificamos con el ataque del oxígeno del enlace éster, del carbono 1 del glicerol, que ataca al carbono del enlace éster del ácido graso que está asociado al carbono 2 del glicerol. Lo ataca, aunque aquí no se representa, es porque también hay una tendencia a ionizarse del carbonilo. Al ionizarse, pues queda como un núcleo electrofílico. Y cuando regresa el par de electrones a formar otra vez el carbonilo, se produce la ruptura del enlace éster. Se libera de esta manera aquí el alcohol ionizado en el carbono 2 del glicerol, y aquí se genera un enlace entre el oxígeno del enlace éster del carbono 1 con el carbono 2 o el carbono del segundo ácido graso. El carbono del enlace éster queda cargado de esta forma positivamente, y el oxígeno del hidroxilo del glicerol, que quedó cargado negativamente, pues le favorece la ruptura del enlace entre el carbono 1 y el enlace éster, lo que era el hidroxilo del glicerol en la posición 1, formándose aquí un doble enlace en el carbono 2 y saturándose un carbono saturado en la posición 1. Este es el 2-oxopropil-éster. 2-oxopropil, el primer producto que mencionamos en la lámina anterior. ¿Qué le va a pasar? Bueno, 2-oxopropil-éster, y el otro producto es este anhidrido ácido. Son los dos productos. Y aquí están separadas las rutas de reacción que sufren tanto el 2-oxopropil-éster como el anhidrido ácido. En el caso del 2-oxopropil-éster, pues se ioniza el carbonilo, que quedó en la posición 2 porque era de naturaleza un hidroxilo, formándose un doble enlace entre la posición 1 del carbono 1 de lo que originalmente era el glicerol, queda ionizado el oxígeno de la posición 2 y vuelve a atacar a un carbonilo, en este caso del enlace éster que estaba unido al carbono 3 del glicerol. Se forma este heterociclo de 5 átomos transitoriamente, y aquí se rompe el enlace carbono-oxígeno de la posición 2 y se forma un doble enlace entre el carbono 2 y el carbono 3, que de manera transitoria, ya que el oxígeno ionizado del ácido graso en la posición 3 mete el par de electrones para formar un ácido graso libre, y aquí se forma un doble enlace entre el carbono 3 y el oxígeno que todavía quedó presente. Se corre la doble ligadura hacia el carbono 2, y aquí vemos que lo que se formó como producto de esta reacción es acroleína. Entonces se formó ácido graso y acroleína a partir de la descomposición del 2-oxopropil-éster. Entonces del 2-oxopropil-éster se formó acroleína y ácido graso. Mientras que del anhidrido ácido va a entrar en resonancia también por ionización de los carbonilos de los grupos ácido del anhidrido ácido. Al ionizarse el carbonilo del primer ácido graso, se corre la doble ligadura de la posición del oxígeno del anhidrido ácido hacia el carbono 1, ¿sí? Y el carbanión de la cadena hidrocarbonada de la posición 1 del ácido graso se ataca al carbono del carboxilo, de lo que es el carboxilo del ácido graso en la posición 2. Como resultado, ¿qué se obtiene? Una cetona simétrica, que sería el resultado del
del ataque de la cadena hidrocarbonada R1 sobre este carbonilo, aquí queda unido el R2, y del otro lado se formó dióxido de carbono. Veamos ahora qué ocurre cuando los lípidos saturados, los ácidos grasos saturados, sufren descomposición térmica peroxidativa, es decir, debido a la acción del oxígeno. Algo novedoso, porque hasta este momento habíamos visto que la autooxidación, es decir, la reacción de los ácidos grasos con oxígeno molecular, únicamente ocurría por medio de radicales libres con las grasas insaturadas, con los lípidos insaturados, con los ácidos grasos insaturados. Pero ahora lo vamos a ver qué pasa con los lípidos saturados. En el caso de los insaturados, pues no habría mucho que agregar, nada más que las reacciones que sufren pues van a ser iguales a las que ya revisamos en las presentaciones previas de la autooxidación, y que los productos que se van a acumular en estas condiciones de altas temperaturas son polímeros, esencialmente productos diméricos. En el caso de las grasas saturadas, se va a registrar un ataque a los carbonos alfa, beta, gamma y delta con respecto al enlace éster, al carbono del ácido graso que está participando en el enlace éster. Entonces, cuando decimos que hay un ataque al carbono alfa, es al carbono contiguo al carbono que está en el enlace éster, y así beta, gamma y delta de manera sucesiva. ¿Cuáles son los principales productos? Pues son estos tres alcanos. ¿Cuándo se van a generar? Cuando ocurra una ruptura entre el alcoxi que se va a formar cuando el ataque es en estos carbonos y el carbono del lado metilénico. Aquí se van a formar alcanos. Aldehídos se van a formar cuando la ruptura ocurra entre el alcoxi y el carbono hacia el enlace, hacia el lado del enlace éster. Y las metilcetonas se van a generar cuando ocurra la ruptura entre el carbono contiguo al alcoxi y el siguiente lado del carbono éster. Veamos estas reacciones con detalle. Aquí en el caso de la descomposición térmica oxidativa de ácidos grasos saturados con un ataque del carbono beta. Aquí vemos el enlace éster. Aquí tenemos el triacilglicerol. Carbono 1, 2, 3, en enlaces éster. Lo estamos resumiendo como DAG, como si fuera diacilglicerol, para facilidad de representación. Y nos vamos a centrar en un ataque sobre el enlace éster en la posición 1. No quiere decir esto que no ocurran las reacciones con los otros ácidos grasos en las otras posiciones, sino es una simple reducción para hacerlo didácticamente más claro. Entonces aquí tenemos el carbono alfa, el beta, el gamma, el delta. Con respecto al enlace éster, aquí está esta estructura hidrocarbonada corresponde al ácido graso que está unido por medio de un enlace éster con el triacilglicerol. Entonces el ataque es al carbono beta, como aquí lo dice. Aquí lo ataca, aquí aparece un radical peroxi. No entremos en pánico, vamos a decir de dónde viene este radical peroxi. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, este radical peroxi, que pueden venir tanto de los radicales peroxi que se generan por autooxidación, pero aquí también en esta reacción vamos a ver que se generan radicales peroxi. Hay una sustracción del hidrógeno, en la posición beta se genera un radical alquilo y como hay oxígeno, recordemos, es descomposición térmica oxidativa, el radical alquilo reacciona con el oxígeno molecular y aquí ya se formó un radical peroxi que se estabiliza como formando un hidroperóxido, como sustrayendo hidrógenos. ¿Cuáles? Pues este hidrógeno que vemos que resulta, puede ser uno de tantos, ¿no? Este hidrógeno que está en la posición beta con respecto al enlace éster. Entonces se forma un hidroperóxido y la descomposición subsecuente pues es como ya lo habíamos visto en términos generales en la formación de productos de primera y segunda generación y tercera generación. La ruptura del enlace oxígeno del hidroperóxido se genera aquí
radicales hidroxi, evidentemente, y radicales alcoxi. Lo que vamos a dar seguimiento nada más es a los productos de la ruptura sobre el lado del ácido graso. Entonces aquí el radical alcoxi, como ya lo habíamos visto, se puede romper hacia el lado metilénico, como aquí ocurre. Se genera un radical alquilo que se estabiliza, sustrayendo hidrógenos que pueden ser de los mismos ácidos grasos de los tresgliceroles, y aquí se formó un alcano con 3 átomos de carbono menos. Es 1, 2, 3, ¿sí? 3 átomos de carbono menos. Es alcano. Si estamos partiendo de esta cadena hidrocarbonatada tenía 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. O sea, el ácido esteárico. Entonces aquí llegamos a un alcano de 16 átomos de carbono. 12, 13, 14, 15. Ah, no, de 15 átomos de carbono, perdón. 12, 13, 14, 15. Por otro lado, la ruptura cuando ocurre hacia el lado del enlace éster, pues se forma un alcanal, un aldehído saturado. En este caso con 2 átomos de carbono menos, estos dos que se perdieron acá, de 16 átomos de carbono. Y la metilcetona, ¿cuándo se va a formar? Bueno, se va a formar una vez que está formado el radical alcoxi. Puede ocurrir una ruptura hacia una posición más alejada en un carbono, hacia el enlace éster. En este caso sería entre el carbono alfa y el carbono del enlace éster. Se forma aquí un radical alquilo, persistiendo todavía el radical alcoxi. Se satura el radical alquilo, y aquí el radical alcoxi es, al meter el par de electrones, puede producir también la pérdida de este hidrógeno como un radical hidrógeno, que puede ser sustraído por radicales peroxi, alcoxi, hidroxi. Y entonces aquí se formó la metilcetona, la cual tiene un átomo de carbono menos. Aquí vemos otra representación de la misma reacción, de cuando hay un ataque al carbono beta del ácido esteárico unido a un tresglicerol. Vemos el ataque al carbono beta, la formación del radical en esta posición, la reacción con oxígeno molecular, formación del radical peroxi y sustracción de un hidrógeno para formar hidroperóxidos, la ruptura del enlace oxígeno-oxígeno y formar el radical alcoxi. Este radical alcoxi, pues entonces se puede romper, como ya lo habíamos visto, hacia el lado metilénico, formando un alcano con 3 átomos de carbono menos, o bien puede romperse hacia el lado del enlace éster, formando un alcanal, o bien puede producir la ruptura entre un carbono más distante, formándose aquí la metilcetona. Es la misma reacción de la lámina anterior, nada más un poco más detallada. En esta lámina vamos a ver la descomposición térmica oxidativa del mismo ácido graso saturado, el esteárico, que está formando un enlace éster con un tresglicerol, pero en este caso cuando el ataque es en el carbono gamma, alfa, beta, gamma, aquí está. Es atacado por el radical peroxi, se forma el radical alquilo que reacciona con el oxígeno molecular, se forma el radical peroxi como resultado de esta reacción, que se estabiliza como un hidroperóxido cuando se extrae un hidrógeno débilmente unido de alguna molécula del sistema. La ruptura del enlace oxígeno-oxígeno que lleva al radical alcoxi, a la formación del radical alcoxi, y que de aquí, si la ruptura ocurre hacia el lado metilénico, se forma un alcano con 4 átomos de carbono menos, en este caso. Pero el radical alcoxi, pues vemos que también se puede romper hacia el lado del enlace éster y forma un alcanal, en este caso con 3 átomos de carbono menos. Pero este mismo radical alcoxi, pues puede romperse en una posición todavía un carbono más distante, hacia el enlace éster, generándose el radical alquilo terminal, que se estabiliza y después, por la pérdida del hidrógeno sobre el carbono donde está el radical alcoxi, se forma la metilcetona.
En el caso de los ataques en las posiciones gamma, ¿sí?, se generan productos muy específicos, que son las gamma-lactonas. Aquí lo vamos a ver. La primera parte de la reacción es esencialmente la misma. Se genera el radical en la posición gamma, alfa, beta, gamma, que está. El radical alquilo reacciona con oxígeno, se forma el radical peróxido, el hidroperóxido se rompe, y hasta aquí la formación del radical alquilo o la transformación del radical alquilo a radical alcoxi es igual. Aquí hay una diferencia, es que el radical alcoxi puede estabilizarse como un alcohol, sustrayendo un hidrógeno del medio unido de alguna molécula del sistema. Y aquí ya tenemos el alcohol. Y en este caso en particular, lo que ocurre es que el par de electrones del oxígeno, del alcohol, puede atacar nucleofílicamente al carbono del enlace éster, que se va a ionizar, y cuando regrese el par de electrones para formar el enlace éster, va a producir una ruptura hacia el lado del glicerol. Todas estas reacciones a partir de acá ya son de 2 electrones. No perdamos eso de vista. Aquí son reacciones de un electrón, son reacciones homolíticas, estas no. Entonces aquí está la formación de la gamma-lactona. El tamaño de la gamma-lactona, como podrán ustedes muy bien imaginarse, pues va a depender, o de la cadena hidrocarbonada, va a depender de qué ácido graso está aquí esterificado. Bien. Veamos qué ocurre cuando con el mismo ácido esteárico es atacado por el carbono delta. Aquí está. Las mismas secuencias de reacciones. El radical alquilo en la posición delta reacciona con oxígeno molecular, forma radical peroxi, que estabiliza hidroperóxido, la ruptura del enlace oxígeno-oxígeno del hidroperóxido, formación de radical alcoxi, y ya la ruptura hacia el lado metilénico, que nos lleva a un alcano, en este caso con 5 átomos de carbono menos. ¿Por qué? Porque estamos 1, 2, 3, 4, 5. Estos 5 átomos pertenecían al ácido graso original. Después, este radical alcoxi pues sufre la ruptura hacia el lado del enlace este y se forma un alcanal con 4 átomos de carbono menos. Y la tercera reacción es la ruptura del enlace carbono-carbono a una distancia todavía mayor, la siguiente, después del carbono delta. Entonces se forma el radical alquilo, se estabiliza, y este radical alcoxi se estabiliza formando un carbonilo. Entonces aquí la metilcetona es de 3 átomos de carbono menos. Veamos aquí qué pasa con el ácido palmítico cuando es atacado también en la posición delta. Aquí tenemos el ácido palmítico formando enlace éster en la posición 1 del triacilglicerol. Se genera el radical alquilo en esa posición y reacciona con oxígeno molecular. Se forma radical peroxi, se estabiliza como hidroperóxido, el cual sufre una ruptura homolítica para crear un radical alcoxi, y la ruptura hacia el lado metilínico lleva a un alcano, en este caso, con 5 átomos de carbono menos. El aldehído correspondiente tendrá 4 átomos de carbono menos, y se va a producir cuando se rompa hacia el lado del carboxilo, del enlace éster. La metilcetona puede ser generada cuando se produce la ruptura hacia el lado del enlace éster, pero a una distancia todavía mayor o de un átomo de carbono más adelante, y que se va a estabilizar formando aquí un metilo y después un grupo ceto. Entonces, todavía nos faltaría ver qué es lo que ocurre cuando hay un ataque oxidativo de grasas saturadas, pero ahora en la posición alfa. Los principales productos son alcanos, que van a seguir el mismo camino de reacción, la misma ruta de reacción. Van a ser aldehídos también, saturados, como ya lo vimos, con un átomo de carbono menos. Estas dos reacciones ya las vimos. Y se va a producir también ácidos grasos libres.
los ácidos grasos libres con un átomo de carbono menos y junto con la generación de CO2. Esta reacción no la vamos a ver, no la vamos a abordar, solo la señalo aquí y no tiene mucho sentido que ahondemos mucho sobre este tema, por eso no lo quiero en este momento presentar. Y bueno, pues aquí va a ser imposible que se produzcan metilcetonas, ¿verdad? Porque el carbono contiguo al carbono alfa ya es el carbono de enlace éster. Veamos qué ocurre en particular cuando se fríen alimentos. Aquí tenemos algunos ejemplos de productos donde hay fritura de los alimentos y donde hay una descomposición térmica de los lípidos. Y aquí tenemos algo muy cercano a nosotros, que sería el chicharrón, estos son camarones, parecen ser, tacos, plátano frito. Todos estos productos se utiliza aceite como medio de cocción o de tratamiento térmico, papas fritas, donas, churros, una serie de productos, camarones empanizados. Pero antes de ver el detalle, veamos una descripción general de qué pasa con un alimento cuando lo freímos. Tal vez el primer punto que tendríamos que reflexionar es cuáles alimentos son los que freímos. Freímos alimentos que están frescos, no freímos alimentos secos, ¿sí? Porque se quemarían inmediatamente. O si los freímos, como en el caso de hacer totopos o algo así, tiene que ser un tiempo de contacto muy corto. Bien. Entonces, ¿esto qué quiere decir? El alimento lleva agua y está a temperatura ambiente. El medio de freído está a un promedio de 175, 180 grados centígrados. Cuando el alimento es sumergido en un medio a esta temperatura, ¿qué ocurre? Inmediatamente sale el agua del alimento, el agua de la superficie. Como la mayor parte de los alimentos tienen proteínas, o sea, por ejemplo, pollo, carnes, chicharrón, o, camarones, en la parte externa del alimento que está en contacto con esa temperatura, lo que se va a producir es una desnaturalización muy rápida de las proteínas y se va a formar una película muy rápidamente, si la temperatura es suficientemente alta. Esta película, ¿para qué va a servir? Para evitar que haya una pérdida excesiva de vapor, que se seque el alimento, para que penetre también el aceite. Es una barrera para evitar que penetre el aceite. Es una película que va a evitar la absorción y la vaporización y va a permitir que el alimento se cocine en el interior a alta temperatura. Bien, entonces esta salida de agua a un medio que está a 180 grados va a hacer que el agua líquida se transforme en vapor de manera inmediata y vapor sobrecalentado, lo cual va a disminuir su densidad tremendamente y va a hacer que salga disparada como burbujas hacia el exterior del medio de freído. Y entonces estas gotas que decimos de aceite que nos queman, realmente no son gotas de aceite, son gotas de vapor de agua recubiertas con una película de aceite y por eso nos llega a producir ese daño. Pero entonces aquí en la parte superior del medio freído va a haber burbujeo, va a haber un flujo que es turbulento y va a facilitar la aireación de esta parte superior del medio de freído. Va a entrar oxígeno y entonces este oxígeno que va a entrar aquí va a producir una oxidación de los lípidos ahí presentes. Como del otro lado, como tenemos agua, a estas temperaturas va a haber hidrólisis, lipólisis, ¿verdad? De los acilgliceroles se van a generar ácidos grasos libres, diacilgliceroles, monoacilgliceroles, glicerol, ¿sí? Y también del alimento se van a solubilizar compuestos de tipo lipídico que dan color y aroma a los alimentos. Y van a proporcionar entonces color esencialmente y también un cierto aroma al medio de freído. Y van a interactuar con los otros compuestos que están ahí presentes en los aceites. Bien, con producto de la oxidación de los lípidos se van a generar hidroperóxidos, se van a generar rupturas de los hidroperóxidos, como ya vimos que ocurre en los productos de primera generación, y los productos serán alcoholes, aldehídos, ácidos, hidrocarburos.
como producto de la deshidratación se generan cetonas y una buena cantidad de radicales libres. Dímeros, trímeros, epóxidos, alcoholes e hidrocarburos serían los principales productos. Y como resultado del calentamiento, entonces se forman dímeros y compuestos cíclicos. En esta parte superior del medio del recipiente de freído es donde se van a generar las reacciones tipo oxidativo y aquí las reacciones de tipo no oxidativas. ¿Cuáles son, en el caso de freído, cuáles son los compuestos que se van a formar? Bueno, lo primero que podemos pensar es que se formarán volátiles, de cualquier manera, porque vamos a tener ácidos grasos insaturados. Estos generarán volátiles, dentro de los cuales tenemos aldehídos, saturados e insaturados, cetonas, lactonas, alcoholes ácidos y ésteres. ¿Cuántos se van a formar? Pues va a depender del tipo de aceite, del tratamiento térmico, del tipo del alimento, ¿sí? Dado que son volátiles, pues no pueden funcionar como indicadores del grado de uso del alimento, del deterioro del aceite. ¿Por qué? Porque se van a estar volatilizando. Y cuando hay un calentamiento continuo, pues sí, habrá una mayor producción de volátiles, pero se estarán evaporando de manera continua. Aquí vemos un ejemplo de la presencia de volátiles en miligramos por kilo en aceites de fritura. Aquí vemos varios tipos de volátiles, desde hexanal hasta pentadiecano, varios tipos de aceite con diferentes tratamientos térmicos. Aquí es aceite de maíz calentado a 180 grados centígrados por 1 hora o por 70 horas de manera continua. Aquí una muestra de una cocina universitaria después de 22 semanas de haber sido utilizado el aceite, o aquí una freidora comercial después de 10 días de uso. Vemos aquí que al aumentar el tiempo de uso del aceite de maíz, en este caso de este experimento, pues no cambió la concentración marcadamente de la mayor parte de los volátiles. En algunos casos, inclusive, hasta disminuyó. En el caso del heptanal, a la mitad. En el caso del decadienal, sí, también como a la mitad, podemos decir. En la mayor parte de los casos hubo una disminución a la mitad, con la excepción del pentilfurano. En el caso de la cocina universitaria vemos que después de 22 semanas estos son los valores registrados, o de una freidora comercial después de 10 días. Bueno, pues aquí no hay un control muy preciso de qué tipo de aceite es, ni qué tipo de tratamientos, ni de alimentos, ni de cuidados se tuvieron con el aceite. Entonces, pero de todos modos, a pesar de que no se puede llegar a una conclusión sobre si la presencia de volátiles o ciertos volátiles puede ser útil para determinar el deterioro de los alimentos, vemos que esta variabilidad y las condiciones mismas de cómo se procesara el alimento, pues no sugieren que esto fuese el caso. El segundo grupo de compuestos que se forman en estas condiciones son los compuestos polares no poliméricos de volatilidad moderada. Dentro de ellos encontramos los hidroxi y epoxiácidos, que resultan de la oxidación por radicales alcoxi. El tercer grupo estaría conformado por ácidos y acilgliceroles dihipoliméricos, que resultan de la combinación de radicales libres a partir de reacciones térmicas oxidativas. Dado que ya estamos hablando de polímeros, esto va a producir un aumento de la viscosidad en los aceites de freído. Aquí vemos cómo ocurriría la reacción, ya la vimos en el caso de los productos de tercera generación de la autooxidación. Un radical, en este caso del ácido oleico en la posición 11, ataca la doble ligadura, se forma un enlace entre el carbono 11 y el carbono 10, y un radical en el carbono 9 del segundo molécula que se puede estabilizar, y aquí queda como producto un dieno acíclico. Aquí también en el caso del oleico, estas mismas reacciones, ya el segundo radical, el radical que se formó sobre la segunda molécula, ya no vemos el ejemplo de que estabiliza con un hidrógeno directamente, sino que ataca a la doble ligadura de la primera molécula para formar un heterociclo de 5 átomos de carbono, que se estabiliza sustrayendo un hidrógeno débilmente unido y forma aquí un monociclo, un compuesto monocíclico saturado.
El cuarto grupo de compuestos que mencionamos que se generan por en estas condiciones son los ácidos grasos libres. Se producen debido a la hidrólisis de los tracilgliceroles. ¿Qué es lo que va a pasar cuando aumente la concentración de ácidos grasos libres en el sistema? Pues va a aumentar la viscosidad, pero sobre todo va a generarse espuma. Se va a formar espuma en el aceite de freído. Se van a desarrollar colores oscuros debido a la degradación de los ácidos grasos libres. Va a disminuir el índice de refracción y va a disminuir la tensión superficial. ¿Qué cambios son los que vamos a observar en el alimento durante el freído? Recuerden, este sería el modelo de freído de un alimento donde hay una parte superior donde hay reacciones oxidativas porque hay presencia de oxígeno, y en la parte inferior del medio freído lo que hay son reacciones térmicas no oxidativas. Entonces lo que vamos a observar es que va a haber una evaporación de agua del alimento al aceite, va a haber un secado, el alimento se va a secar, esta agua en el aceite va a producir cierto tipo de reacciones, se va a formar una nube de vapor por arriba del aceite, ¿sí?, que muchas veces tiene un color azuloso y que corresponde a la acroleína. El alimento va a absorber aceite y va a liberar lípidos endógenos. En la medida en que la temperatura de freído sea lo más alta posible, sin que se llegue a un deterioro marcado del aceite, pues vamos a tener una menor deterioro del aceite y de liberación de lípidos endógenos del producto que está siendo freído. Los cambios físicos y químicos que ocurren en el aceite durante el freído pues van a ocurrir tanto en el alimento como en el aceite. La composición del aceite y del alimento van a determinar el tipo de compuestos que se van a formar. ¿Qué factores son los que van a influir además del tipo del aceite y del alimento? Pues la temperatura, el tiempo de freído, los contaminantes metálicos, el tipo de freidora, si el aceite está renovando frecuentemente, si tiene una forma de calentamiento que evite sobrecalentamientos en puntos específicos del producto, y si se están usando antioxidantes. Aquí vemos cuáles son los efectos de la temperatura de freído sobre la liberación de los ácidos grasos libres, ¿sí? Pero aparte de eso, cómo esto afecta el punto de humo, el punto de flama y el punto de fuego del aceite. Aquí vemos cuando todos los ácidos grasos libres están ya en el aceite, o en cantidades muy bajas de ácidos grasos libres, que es la cantidad que normalmente se encuentra presente en un aceite no degradado. Vemos que el punto de humo, es decir, donde se empieza a formar humo, acroleína, en el aceite, con 0.01% de ácidos grasos libres, anda aproximadamente en 240, 235 grados centígrados. El punto de flama, es decir, en donde se puede ya incendiar el aceite, pues ya anda en 320, pero a 360 grados hay una autocombustión espontánea. Se genera fuego sin que le llegue una flama al aceite, sino nada más simplemente por la temperatura misma. Entonces vemos que conforme aumenta la cantidad de ácidos grasos libres, todos estos índices de deterioro de los aceites se disminuyen, ocurren a temperaturas más bajas. Por ejemplo, cuando hay un 10% de ácidos grasos libres, ¿sí?, ya el punto de humo anda como en 130, 120. Entonces, sí es muy importante controlar la cantidad de ácidos grasos libres presentes en los aceites de freído. Y aquí vemos algunos parámetros para medir los cambios físicos y químicos en el aceite de freído. Esto en el caso del aceite de maíz. Aquí hay un tiempo de freído desde 0 hasta 90 horas, sosteniendo las 180
grados centígrados, y aquí varios parámetros. Por ejemplo, los ácidos grasos libres, que vemos que que se mantienen a valores muy bajos hasta, podemos decir, hasta las 12 horas, pero ya a los 30, 60 y 90 horas de freído ya empiezan a avanzar el contenido de ácidos grasos libres en el aceite de freído. El índice de peróxido, vemos que sí aumenta, pero no de una manera consistente. El índice de yodo, que nos mide la cantidad de ligaduras, pues que no cambia marcadamente. Tampoco el índice de refracción se mantiene casi el mismo valor. El color, medido fotométricamente, sí aumenta a partir de las 12 horas, de manera muy marcada, ¿no? La viscosidad, en este caso la viscosidad medida como Centristox, a 38 grados centígrados, pues no cambió esencialmente, ni el espumado, que no se midió. ¿Cómo podemos controlar el aceite que vamos a utilizar para el freído? Primero, pues hay que ver la calidad del aceite midiendo algunos de los parámetros que mencionábamos con anterioridad. Los que nos dan realmente una buena indicación sobre el deterioro del aceite son aquellos que se basan en la polaridad relativa de los productos de la descomposición oxidativa de los aceites. ¿Cuáles serían? Pues los parámetros que medirían esto, pues uno de ellos es medir la cantidad de insolubles en éter de petróleo, es decir, aquellos compuestos que ya son tan polares que ya no son solubles en éter de petróleo. Y se ha observado que ya se presenta un deterioro considerable de los aceites de freído cuando se encuentra ya más de 1% de insolubles, o bien con 0.% de insolubles y un punto de humo de 170 grados centígrados. Otro aspecto importante a evaluar, otro parámetro que con frecuencia se sigue, es ver por cromatografía en columna de los compuestos polares que están presentes, ¿no? Y el índice máximo tolerable es de 27% de compuestos polares. Otro parámetro que también se usa es medir la constante dieléctrica, que a final de cuentas lo que mide es la presencia de grupos polares. Esta va a aumentar con la polaridad y lo que mide es el balance entre compuestos no polares y polares. La cromatografía de gases de ésteres diméricos también es importante, porque esta va a aumentar conforme se prolonga el freído. ¿Qué medidas se pueden emplear para el control del freído? Uno es el uso de aceites de buena calidad y estabilidad. El uso de equipo adecuado, la limpieza frecuente de este equipo, el freír a la temperatura más baja posible, de tal manera que el producto tenga las características que deba tener, pero que no se presente algún problema de una falta de cocción, exceso de absorción de aceite, exceso de secado. Un filtrado frecuente del aceite para eliminar los restos de alimento en el aceite que van a producir cambios muy marcados en el color y en algunos de los productos odoríficos. El reemplazo frecuente del aceite. El uso de antioxidantes también es muy importante. Y finalmente, pues el análisis de la calidad del aceite por algunos de los parámetros que previamente mencionamos. Aquí tenemos el listado de las preguntas correspondientes a este tema. Les recomiendo que se den el tiempo de abordarlas para que podamos tener claridad en los distintos tópicos que abordamos en el tema. Estaré a su disposición para dudas y preguntas adicionales sobre el tema y para escuchar sus sugerencias también. Les doy las gracias por su atención y espero verlos en el siguiente tema.